Y el día de hoy continuamos, pues, habíamos tomado como versículo base Marcos 12:30, ¿sí? Cuando uno de los maestros de la ley se acerca a Jesús y le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y estamos el día de hoy con toda tu alma. Amar al Señor con toda tu alma. Ahora bien, cuando empecé a estudiar el tema para el día de hoy y a prepararme, realmente encontré, creo que las mismas dificultades que tuvo Roberto, ¿no? Y en verdad es que el idioma español nos queda corto para expresar algunas palabras que uno puede encontrar en la Biblia, ¿sí? Es así que yo creo que cuando hablamos del alma, sí, tal vez la mejor referencia que tenemos del alma es lo que decía el hermano Julio Jaramillo, ¿no? Sí, decía, alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivir. Eso no se lo reveló ni carne ni sangre, ¿no? O sea, sí. Y hablamos mucho del alma, ¿no? Si hablamos mucho del alma, te amo con toda mi alma, o cuando alguien nos decepciona o pasa alguna situación, sentimos que nuestra alma se nos pone triste, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede? En la Biblia nosotros encontramos dos palabras que se traducen como almas, y la una está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y es la palabra nefesh, ¿sí? Esto me explicó el Fernandito, ¿no? Que el Fernando Takuri se va a hablar full hebreo, entonces, sí, es un experto, sí. Y la otra palabra que encontramos es la palabra en griego psige, ¿sí? Y estas palabras básicamente quieren decir lo mismo, ¿sí? ¿Y qué quieren decir? Tanto nefesh como psige se traducen como alma, como vida, como vida interior, lo más íntimo del ser. Estas palabras, en conclusión, hablan del alma como el centro de los sentimientos, del deseo y de nuestra voluntad. ¿Sí? Nosotros, si estamos haciendo el plan de lectura, ¿no? en este nuevo año, ya debemos haber pasado por Génesis capítulo 2, y en Génesis capítulo 2 Dios relata cómo fue la creación del hombre. A diferencia de los animales, los cuales fueron formados según su género y según su especie, el hombre es formado y es creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Tenemos esa capacidad como la que Dios tiene de ¿qué? De entablar una relación, de relacionarse. Tenemos voluntad, tenemos sentimientos, tenemos intelecto, y eso es lo que Dios nos ha dado. Génesis capítulo 2 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y esa es nuestra parte material, nuestro cuerpo, ¿sí? Pero enseguida dice que Él sopló en su nariz aliento, y el hombre fue un ser viviente, fue un nefesh, ¿sí? En hebreo, viviente. El alma es la parte espiritual del hombre, es la parte eterna del hombre. Piensa y razona, tiene una capacidad de reflexión, de perspectiva. Actúa sobre el cuerpo porque es a través del cuerpo en donde nosotros llevamos a cabo el propósito sobre esta tierra, que es un mundo material. Y en algún momento, cuando nuestro tiempo aquí sobre esta tierra culmine, el alma se separará del cuerpo, pero estaremos esperando aquel momento en que llegue nuestro Salvador, ¿sí? Y recibamos cuerpos glorificados, cuerpos transformados para vivir una eternidad junto con Él. Ahora bien, en medio de esta búsqueda de un pasaje que pueda reflejar aquello de cómo puedo vivir entregándole al Señor toda mi alma, yo quiero que vayamos al capítulo 16 del Evangelio de Mateo, versículos del 24 al 26. Y sé que les va a ayudar a cada uno de ustedes, así como me ayudó a mí. Si podemos ir a Mateo 16, del 24 al 26.
Y mientras ustedes encuentran esta porción bíblica, quiero más o menos ponerles en contexto, ¿sí? Estaba Jesús reunido con sus discípulos, y Jesús empieza a tener una conversación con ellos, ¿sí? Y empieza a decir: debo ir a Jerusalén y soportar muchos padecimientos, ¿sí? Debo sufrir en manos de los escribas y de los fariseos. Incluso voy a morir, pero resucitaré al tercer día. Y en eso Pedro toma a Jesús y lo reprende. Y le dice: maestro, que esto no te suceda, que Dios no lo permita. Osado el Pedro, ¿no? Le dice a Dios que Dios no lo permita, ¿no? Un poco equivocado el hombre. Y Jesús le dice algo fuerte, le dice: apártate de mí, Satanás, ¿sí? Porque estás viendo las cosas solamente desde el punto de vista humano y no como las está viendo Dios. Y enseguida de eso Jesús dice lo que podemos encontrar en los versículos del 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y la palabra que usa aquí, tanto para vida y como alma, es la misma, se intercambian. Es la palabra en griego psige, como ya les dije, ¿sí? Quiero dividir este pasaje en dos partes. La primera parte se llama el gran desafío de amar a Dios con toda tu alma, y la segunda parte se llama la descripción de un mal negocio. Vamos con la primera. Tomando el versículo 24, Jesús dice: entonces dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y que me siga. Esta es una de las enseñanzas más frecuentes de Jesús. Encontramos en los distintos evangelios aquel llamado de Cristo haciendo a sus discípulos que lo sigan de una manera incondicional. El que toma el arado, sí, o si tú tomas el arado, sí, no puede echarse para atrás, lo dice. Hay partes que suenan un poquito más fuerte. Dice: el que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de ser mi discípulo. Una y otra vez Jesús enseñó a los discípulos cómo se debía hacer frente a ese desafío de la vida cristiana, a ese reto de vivir con todo. Y hay tres cosas que Jesús señala en esta parte. Él dice la primera: si quieres ser mi discípulo, si quieres, es una decisión personal. Nadie puede decidir por el otro. Si quieres ser mi discípulo, debes negarte a ti mismo, ¿sí, no? Y usualmente a nosotros nos choca un poco esto, ¿no? Porque estamos en medio de una sociedad en donde es común tener un sentido de autopreservación, ¿sí? ¿Qué es la autopreservación? Es ese impulso, ¿sí?, básico que tiene todo ser humano de evitar situaciones de peligro, ¿sí?, de buscar un alimento, de proteger nuestra salud y de mantenernos a salvo. Y de hecho esto no es malo, porque en un punto de vista positivo, ¿sí?, o cuando miramos o tenemos este sentido muy equilibrado, ¿sí?, nos lleva a ser prudentes, nos lleva a reflexionar antes de tomar una decisión, ¿sí?, nos lleva a cuidarnos, ¿sí?, a ser cuidadosos de nuestra familia, de nuestra salud, ¿sí?, a pensar bien las cosas antes de tomar una decisión financiera y etcétera, ¿no? Pero en términos negativos, cuando este sentido de autopreservación es desproporcionado, se traduce en egoísmo, se traduce en actitudes egoístas. Y el egoísmo es justamente todo lo contrario al negarse a sí mismo. Pedro, como habíamos visto hace un momento, yo les relataba el contexto, cuando Jesús decía que él tenía que ir a Jerusalén y todo, Jesús lo reprende y dice: no lo permita Dios, eso no te acontecerá. Tú no tienes que pasar, Jesús, por todos estos sufrimientos. ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás.
La palabra Satanás es adversario. Jesús había recibido del Padre la voluntad de Dios y de pronto aparece un amigo suyo como un adversario, un pana, con el sentido de autopreservación. Jesús, que eso no te pase, aléjate de mí, adversario, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Su egoísmo, el egoísmo de Pedro, lo desvió del entendimiento de los propósitos eternos. ¿Sí? Nosotros usualmente usamos la autonegación en un sentido limitado. Si venimos, por ejemplo, de una semana de ayuno, ¿no? La semana anterior, que fue de mucho provecho, y a veces pensamos que la autonegación es privarse de ciertas cosas. Es muy común escuchar las conversaciones de los cristianos o de nuestros amigos cuando recién somos cristianos. Ah, vos eres cristiano. Ah, no puedes bailar. Sí. Sí. No, es que los cristianos no podemos ir a fiestas. ¿Sí? Los cristianos no podemos hacer esto y tampoco podemos hacer esto. No podemos bailar hasta abajo y este tipo de cosas, ¿no? Sí pueden bailar, yo les he visto. Sí, pero la autonegación en un sentido de privarnos solamente de unas cosas y de otras es algo muy limitado, es la mínima parte. El negarse a sí mismo quiere decir en todos momentos de la vida decirle no al yo, a lo que a mí me conviene y decirle sí a Dios. Negarse a sí mismo quiere decir una vez y por todas y para siempre destronar el yo y colocar en el trono a Dios. A veces para nosotros cristianos es muy fácil decir que Jesús es nuestro Salvador, pero cuán difícil se nos hace decir Señor, o Jesús, tú eres el Señor de mi vida, porque queremos gobernarnos a nosotros mismos. Negarse a sí mismo quiere decir borrar el yo como principio dominante y hacer que Dios sea el principio rector. Cuando tú le dices a Dios constantemente, o más bien dicho, perdón, voy a cambiar el orden de la afirmación. Cuando constantemente me niego a sí mismo, constantemente estoy afirmando a Dios en mi vida. Amar a Dios con toda nuestra alma es decirnos a nosotros mismos no constantemente y decirle a Dios sí siempre. Continuando con este segundo punto, Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo debe negarse a sí mismo y cargar su cruz. Al igual que el punto anterior, es una decisión personal. Dice, tome cada uno su cruz. No es la cruz de la mamá o la cruz de la esposa, o mi tía no me puede llevar mi cruz, o no puedo llevar yo la cruz de mi sobrino, es algo personal. Los ecuatorianos somos bien chistosos, ¿sí? Porque cuando nosotros, por ejemplo, se nos casa un pana, decimos, sí, ya se casó el fulanito, sí, ya cogió la cruz, así saben decir, no, ya está cargando la cruz. Pensamos que la cruz es la suegra, ¿no? Pero no es la suegra. Sí. Bien chistosos cuencanos. Tomar nuestra cruz significa asumir la carga del sacrificio. Jesús vivía en Palestina y Palestina estaba bajo el gobierno romano y él muchas veces debe haber visto gente que iba cargando su cruz para ser ejecutada. Tal vez Jesús, como un presagio, se le presentó todas estas cosas, ¿no? Él en su omnisciencia pudo haber dicho, bueno, esa es la manera en la que yo voy a entregar mi vida, ¿no? Y no solamente él veía eso, sino era algo muy gráfico para sus discípulos, para un Pedro, para un Juan, ¿sí? Bueno, si tú quieres ser mi discípulo, si tú dices que eres un seguidor mío, toma la cruz como aquel que está llevándola hasta el lugar donde va a entregar su propia vida. Habla de profundidad. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a seguir al Señor y a servirle a Él? Es hasta el punto de entregar nuestra propia vida. A veces nosotros buscamos servir al Señor, y esto fue muy fuerte para mí durante estos días.
A veces tenemos que abandonar ambiciones personales para servir a Cristo. Puede ser que descubras que el lugar donde tú debes rendirte a Jesucristo, el servicio sea mayor y la recompensa sea pequeña o ni siquiera exista. Tendrás probablemente que sacrificar tiempo y ocio y placer para servir a Dios por medio del servicio y el servicio a tus semejantes. A veces tendremos que pensar dejar la comodidad de una casa o el placer del entretenimiento o de unas vacaciones. ¿Quieres dar tu casa para que sea una iglesia de hogar? Tal vez te vas a tener que incomodar un poquito los martes para recibir gente en tu casa. Eso tiene un precio. ¿Quieres estar en el grupo de alabanza? Bueno, eso implica ensayar los lunes, eso implica venir temprano los martes acá. ¿Quieres estar en Kids? Sí, eso implica preparar la clase para los niños, venir temprano acá los domingos, pero vale la pena. Ese es el hecho justamente al cual nos llama Jesús. Vale la pena sacrificarse por Él. Y hay un tema, ¿no? A veces nosotros pensamos que la vida o el sacrificio es más aceptable a Dios cuando más grande es, ¿no? Y nosotros si vamos a Lucas, al versículo paralelo de tomar su cruz, Lucas le añade algo, ¿no? Dice que cargue su cruz diariamente, ¿sí? No son los grandes momentos de sacrificio, sino el sacrificio que se hace a diario, poquito a poco, cada día algo y algo para nuestro Señor. Vivir entregando toda el alma en una vida, o vivir entregando toda el alma a nuestro Señor, es una vida que se preocupa por los demás más que por uno mismo. El tercer punto dice: si quieres ser mi discípulo, ya vimos el primero, debes negarte a ti mismo, debes tomar tu cruz, y el tercer habla de seguirle a Él. Seguirle a Él es rendirse a Cristo en obediencia total, ¿sí? Hay un juego que les encanta a mis guaguas, cuando estamos en la casa ahí ya más relajados de las noches, y mis guaguas dicen: papi, juguemos al Simón dice, ¿sí? No sé, de ley jugaron ustedes al Simón dice, ¿no? Y vos les mandas a ver cosas, ¿no? Tráeme una media verde y las manes van corriendo, y traen una media verde, ¿sí? Oye, tráeme un zapato rosado y se van al cuarto y traen el zapato rosado. Y hacen todo lo que tú les digas. O sea, el juego se trata de eso, ¿no? Y vos les puedes pedir algo ridículo y las manes traen. Les puedes pedir algo muy difícil y las manes, mis hijas, perdón, las manes. Perdón, es lenguaje coloquial así. Va a salir en YouTube. Lo siento. Córtale ahí, Robbie. Bien, me perdí. Entonces, puedes pedirle tú algo difícil y ellas traen, ellas lo hacen, ¿no? Y seguir a Jesucristo es igual, ¿no? ¿Sí? A veces pensamos que tenemos que dejar mucho, qué difícil ser cristiano, el látigo así. Pero dice la palabra en una de las cartas de Pedro que los mandatos del Señor no son gravosos, ¿sí? Cristo nos invita a tomar la cruz, pero debemos pensar que Él la tomó primero para pagar el precio de nuestros pecados. Debemos pensar que aquel que nos invita a cargar la cruz también dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. La obediencia es un constante, ¿sí? O una constante en rendirse a Dios en pensamiento, palabra y obra. O si queremos cambiarlo más como esta serie, es un constante rendirse a Dios en corazón, en alma, en mente y en fuerzas. Jesucristo de hecho dice en Juan 14:15: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Es como si Jesús dijera: bueno, si me amas, haz lo que te digo. Cuando Pedro, luego de negar a Jesús, él es restaurado una vez que Jesús resucitó. Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. 3 veces. Apacienta mis corderos. Este mandato que se repetía una y otra vez. Si amas a Cristo,
Si quieres amarlo con toda tu alma, la obediencia es un requisito indispensable. Estos son los tres elementos de los cuales yo le decía el reto, ¿sí? O el gran desafío de vivir entregándole a Dios toda tu alma. Y ahora quiero ir a la segunda parte, la descripción de lo que es un mal negocio. ¿Qué es un mal negocio? Jesús dice lo siguiente, versículos 25 al 26, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y estas palabras son importantes porque cambian nuestro estándar, ¿sí? Nos dan a cada uno de nosotros lo que muchas veces tanta falta nos hace, una perspectiva eterna de las cosas. Nos hace cambiar ese referente de qué es para nosotros valioso, qué nos parece digno de preservar o digno de guardar. Y la verdad es que estas palabras nos ayudan a ser mejor persona. En cada decisión que nosotros tomamos, nos estamos convirtiendo en un tipo de persona y estamos dejando de ser otro tipo de persona. En cada decisión que nosotros tomamos, inevitablemente estamos formando nuestro carácter. En cada decisión que tomamos, estamos capacitándonos para hacer ciertas cosas y estamos incapacitándonos para hacer otras. El peso de la eternidad depende de nuestra elección presente. Jesús dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. De hecho, todo el que quiera salvar su vida negando a Cristo, en lugar de negarme a mí mismo, la perderá. Y todo el que se contente con perder su vida por reconocer a Cristo, la hallará. Ese es el mal negocio, ¿no? Todos hemos estado en negocios. Una vez nosotros íbamos a unas vacaciones vaya, se me fue el nombre, en playas, me acuerdo, en playas, y era con mis papás hace algún tiempo, y entramos a una página de un hotel, ¿no? Decimos, hotel, ni sé cuántos, las fotos, lindo, pucha. Y la noche, barato, buen precio, se ve bien la comida, las fotos, excelente, ¿no es cierto? Y pagamos por adelantado, era hacer una transferencia, pagamos por adelantado y separamos el lugar. Y el rato que llegamos allá, Dios mío, el hotel, o sea, el restaurante, terrible. No había quien atienda, no había quien arregle las camas, los cuartos, así feísimo, con las ventanas oxidadas, un relajo, un total relajo, nada que ver con las fotos. Qué mal negocio. Y uno dice, bueno, pagué tanto por esto y recibí esto. Eso es un mal negocio, cuando tú piensas que das un cierto valor por algo y recibes algo con un valor menor o con algo que tú consideras de un menor valor. Y Jesús nos está describiendo exactamente lo mismo. El que abandona a Cristo para preservar una vida temporal y evitar una muerte temporal, ciertamente no alcanzará la vida eterna. Ese es el mal negocio. El mundo considera como valioso muchas cosas, ¿sí? Y quiero hacer una aclaración, ¿sí? Porque a veces creo que como cristianos podemos llegar a un cierto legalismo en este punto, ¿no? Sí, todas las cosas, la primera es que todas las cosas fueron creadas por Dios para nuestro provecho, ¿sí? Y son una bendición para nosotros cuando las tomamos con acción de gracias. Y la segunda, cuando hablo del mundo, no hablo del planeta Tierra, ¿no? ¿Sí? Sino estoy hablando de todo aquello que se opone a Dios. ¿Sí? En primera de Juan 2:15 al 17 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesucristo nos está enseñando que amar las cosas del mundo, ese es un mal negocio. La ganancia del mundo se traduce en pérdida del alma. Muchos a veces estamos tan interesados en ciertas cosas terrenales. Nos llama tanto la atención lo que decía hace un momento, ¿no, Juan? Las pasiones de la carne.
la pasión de los ojos y la vanagloria de la vida, que estamos o hemos estado dispuestos a veces a sacrificar los intereses eternos por los intereses temporales. Si al buscar para ti, si al buscar durante tu transcurso aquí en la vida, ¿no?, la seguridad de tener una buena salud, si al buscar, oye, la seguridad de tener una buena reputación, si al buscar la estabilidad económica, si al buscar todas las cosas, ¿no?, una seguridad en ese tipo de cosas, hemos perdido el alma. No existe en todo el mundo entero algo tan precioso que podamos dar a cambio para recuperarla. Podemos nosotros conseguir todo lo que nos propongamos. ¿Qué es lo que nos hemos propuesto este 2025? Y por eso estamos con esta serie, ¿sí? Podemos conseguir todo lo que nos propongamos y nos despertemos una mañana simplemente dándonos cuenta que hemos perdido lo que era más importante. Es posible que el alma se pierda y es una gran pérdida, ¿sí? Y de hecho, el alma, como les había dicho en inicio, es eterna. Es una gran pérdida, es una pérdida eterna. Por el contrario, todo el que pierda su vida a causa de Cristo, la hallará. Negarnos a nosotros mismos implica muchas veces perder, y así se siente, ¿no? Pero en Cristo, el perder ahora no significa perder al final. Es más, esto es una enseñanza que Jesús dio a sus discípulos. Marcos 10, del 29 al 30 dice: Jesús respondió, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, aquí, casas, hermanos y hermanas, y madres de hijos y tierras, y junto con persecuciones. Y en el siglo venidero, es decir, en la vida eterna, sí, recibir esa recompensa. Una vida eterna de intimidad con Él, en su presencia. Esta es la perspectiva que tienen todos aquellos que aman a Dios con toda su alma. Esa es la perspectiva que tuvieron todos antes de nosotros, ¿sí?, en medio de persecuciones, de castigos, nosotros mismos en medio de dificultades, problemas de salud, problemas económicos, etcétera y etcétera. Eso es lo que nos mantiene en pie. Si estamos hablando de un mal negocio, yo quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuánto vale entonces el alma? ¿Cuánto vale el alma de una sola persona? Y Jesús responde en este mismo pasaje: pues ¿qué provecho obtendrá el hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? En este versículo está implícitamente descrito cuál es el valor de nuestra alma. De hecho, no es una idea que encontramos solamente en el Nuevo Testamento, sino la podemos leer en Salmo 49, del 7 al 8. Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, dice este Salmo, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. Un alma es de más valor que todo el mundo. Nuestras propias almas son de mayor valor para nosotros que toda la riqueza, que todo el honor, que todo el placer y el poder que este tiempo presente nos puede ofrecer. Y esta no es una valoración que la hace cualquiera, ¿no? Si cuando uno va a vender un carro, ¿sí?, uno a veces dice, no sé en cuánto vender mi carro, voy a llevar donde el que sabe, ¿no? Llevas al parqueadero de un pana y le dices, oye, voy a vender este Suzuki, ¿cuánto será de pedir? ¿Sí? Decimos eso, ¿no? Cuando queremos vender una casa, llamamos al angelito, ¿no?, al ángel moreno que nos acolite cotizando. Angelito, ¿cuánto valdrá mi casa? ¿Sí? Y él nos dice, oye, más o menos está ubicado en esta zona, es tantos metros, puede valer esto. Hacen una valoración. Cuando Jesús dice que qué podrá dar el hombre a cambio de su alma, y que de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, lo está haciendo Él mismo, el creador del universo, el creador de todas las cosas,
te está haciendo una valoración. El alma es algo de alto precio. Tanto así que yo voy a dar mi vida para salvar tu alma y la de muchos. La valoración de Jesús no se equivoca, porque Él las iba a redimir. La pérdida del alma es una pérdida tan grande que la ganancia de todo el mundo no la compensará. Y quedará aquel mal negociante como el peor de los perdedores, sin posibilidad de hacer una contraoferta. Es una hipoteca que nunca se levantará. Quiero terminar este mensaje con algo que Jesús dijo, y esto está en Marcos 10:45. Y Jesús dijo, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Hemos entendido en esta mañana que el mundo entero no es suficiente para pagar el rescate de un alma, pero fue necesario que Dios envíe a su Hijo Jesucristo, a alguien más valioso que el mundo entero, para rescatar muchas almas. Cuando decimos que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, es porque cada uno de nosotros le debemos todo a nuestro Señor y Salvador. El mejor sacrificio que tú puedes hacer es entregarle toda tu alma a Dios. La mejor canción de alabanza que tú puedes cantar es entregarle tu vida a Él. Jesús, aquel que lo entregó todo en la cruz, no se conformará con menos que el todo de ti. Ahora en la práctica, ahora que iniciamos este 2025, quiero invitarte, y es una invitación que la asumo también junto con ustedes en este nuevo año, ¿sí?, de amar a Dios con toda nuestra alma. ¿Y eso cómo se hace en la práctica? Pues bien, yo he puesto aquí 4 puntos, ¿sí?, o 4 maneras de hacerlo. No son todas las maneras, pero creo que hacen un resumen, ¿sí? Decisiones que le honran, decisiones que honren a Dios, incluso cuando sean difíciles, incluso cuando impliquen sacrificios, incluso cuando signifique perder, pero no es perder para siempre. La segunda, pensamientos que lo buscan, buscar que nuestra mente y nuestro corazón estén alineados, como decía Roberto la semana anterior, ¿sí? Dios nos ha dado esa piedra angular que es Cristo. Alineemos todas las piedras de esa construcción a la piedra angular. Alineemos nuestro pensamiento con la palabra de Dios. Alineemos nuestro pensamiento con su voluntad. Busquemos primeramente su reino y su justicia este año 2025. Tercer punto, servicio que lo glorifica, ¿sí? Vemos todo lo que hay disponible dentro de esta iglesia, ¿sí? Tantos ministerios, tantas oportunidades de servir. Necesitamos gente que se prepare para liderazgo en Iglesia de Hogar. Necesitamos anfitriones que brinden sus casas para Iglesia de Hogar. Necesitamos siervos en los distintos ministerios. Esta es la oportunidad, el 2025, ¿sí? Ofrecer nuestros talentos, nuestro tiempo y recursos para la obra de Dios, poniendo nuestras habilidades a disposición de Él. Y último, pero no menos importante, ¿sí?, es vivir una vida de adoración que lo exalta a Él. Expresar nuestra devoción de manera genuina, continua, tanto dentro de la iglesia como en la vida cotidiana. Recuerden que los sacrificios, o el momento del sacrificio, no es un gran sacrificio. Lucas decía que es, toma tu cruz cada día, en tu trabajo, toma decisiones que le honren, alinea tus pensamientos, da un buen testimonio, que esas 8 horas que estás ahí valgan la pena, ¿sí? En tu familia, en tus estudios, sé el mejor estudiante, proponte ser el mejor en tu carrera, proponte ser el mejor profesional, proponte ser un mejor papá, un mejor esposo, proponte servir aquí, dar tu tiempo en el ministerio. Esa es la vida de aquellos que aman a Dios con toda su alma y a la cual cada uno de nosotros estamos llamados.